Si alguien dice que solo por fe el impío es justificado, queriendo decir en tal sabiduría que ninguna otra cosa es requerida para cooperar y obtener la gracia de la justificación, que sea anatema, que sea condenado. El Concilio de Trento. Cuando Carlos V hace marchar sus tropas contra la Liga de Esmalcalda, algunos de sus miembros no atacan, mientras que otros dos se pelean por tener el control sobre el ejército principal de la Liga. Como resultado, cuando comienza la guerra, la Liga de Esmalcalda no está pronta. De hecho, está en caos. En el año 1548, varios príncipes luteranos fueron capturados y Carlos obliga a los luteranos a firmar el Interín de Augsburgo, ordenando a los protestantes a volver a adoptar las creencias y prácticas católicas para reintegrarse a la Iglesia Católica. Nosotros tendemos a pensar en denominaciones. Estas son las enseñanzas luteranas y estas son las católicas. Pero para Lutero y los reformadores no era así. Ellos simplemente estaban tratando de ser la iglesia. Por eso decían, la iglesia debe enseñar lo que es correcto y esta es la enseñanza correcta. Y esperaban que todos estuvieran de acuerdo. Pero para gran sorpresa suya, Roma no quiere prestarle atención a la verdad, sino que se queda en su posición. Los reformadores dicen, esta es la verdad de Dios. No podemos negarla y tenemos la responsabilidad para con la iglesia de enseñarla. Así que no vamos a abandonarla para volver al Papa. No vamos a hacerlo por conveniencia política. Cuando finalmente terminó la guerra de Esmalcalda, una vez más el emperador dijo, muy bien, es hora de que todos regresen. Y ellos respondieron, ¿qué quiere decir con eso de regresar? No vamos a regresar. En un esfuerzo por mantener la paz, Felipe Melanchthon, el colega de Lutero, decidió hacer algo. Con el asentimiento de Mauricio, el príncipe de Sajonia, quien había sido el gran aliado de Carlos en la guerra de Esmalcalda, Melanchthon preparó un nuevo documento en sustitución del Interim de Augsburgo. Enseguida, sus oponentes comenzaron a referirse a este documento como el Interim de Leipzig. Los protestantes se negaron a acatar el Interim de Augsburgo, por lo que Melanchthon trató de dividir las diferencias, pero no pudo pedir mucho, porque la Liga de Esmalcalda había perdido la guerra. La idea de Melanchthon con ese documento era retener las cosas que sí o sí debían ser retenidas. Pero si vamos a retener aquellas cosas que absolutamente deben ser retenidas, como la justificación por gracia a través de la fe, no podemos ser tan exigentes con otras cosas que no son tan esenciales. El problema era que muchas personas tuvieron la falsa impresión que como a los papistas se les concedían las ceremonias, de pronto ahora la causa luterana se estaba reduciendo. Es más, incluso en el punto esencial de la justificación por fe se estaban haciendo compromisos. El término justificación por fe no aparecía en el Interim de Leipzig. Con el tiempo, quienes simpatizaban con Melanchthon en esta especie de compromiso pasaron a ser conocidos como los seguidores de Felipe Melanchthon y sufrieron la oposición rotunda de quienes decían: no, nosotros somos los auténticos, los verdaderos luteranos. Felipe Melanchthon enseñaba en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Wittenberg. Su especialización era Aristóteles. Ahora, Felipe y Lutero tenían personalidades muy diferentes. Felipe era más conciliador, más amante de la paz. Quería que las cosas anduvieran bien y trataba de mantener todo en calma. Aún así, Felipe y Lutero trabajaron bien en equipo. Pero luego que Lutero murió, parece que algo cambió en Felipe. Ese espíritu tan conciliador y naturaleza tan pacífica que tenía comenzó a ponerse un poco más firme, al punto que lo lleva a tener problemas por ceder a demasiadas cosas. Si bien Carlos V había ganado la guerra de Esmalcalda, en realidad había perdido. Nadie estaba contento con él, con el Interim de Augsburgo o con el de Leipzig. El luteranismo ya era popular. Los príncipes luteranos se habían negado a volver al catolicismo.
A los príncipes católicos les gustaba su autonomía y se sentían amenazados por las tropas imperiales en sus territorios. Mauricio, el poderoso aliado protestante del emperador, se preguntaba si no había cometido un error al traicionar a los luteranos y aliarse con Carlos. Y el Papa tampoco estaba contento. Carlos hizo un trato con los protestantes que incluyó transar en ciertas prácticas religiosas católicas. Ya había hecho algunas concesiones a los luteranos a cambio de paz y orden, pero la Iglesia sentía que Carlos no tenía derecho a hacerlo, así que todos estaban disgustados con él. Mauricio, que había sido sobornado para aliarse con Carlos, decide que le conviene más ser visto como defensor del luteranismo que como traidor, y lo ataca apoyando al rey de Francia y expulsando a su ejército de Sajonia. Para el año 1555, el protestantismo estaba tan arraigado dentro del Sacro Imperio Romano que ya no había forma de que el emperador tuviera autoridad o siquiera recursos para deshacerse de él. Así que para mantener la paz y prevenir más guerras religiosas, van a tener que darle validez legal dentro del imperio. Esto llevaría al Tratado de Augsburgo del año 1555. Este tratado resultó muy importante para la Iglesia de allí en más, principalmente porque establece el principio que dice que la religión de quien gobierne será la que reine. Es que la idea de tener dos iglesias diferentes, una al lado de la otra, todavía era incomprensible. Entonces el pensamiento era que el príncipe determinaría la fe de su territorio. Así es que si el príncipe era luterano, todos sus habitantes de su territorio eran luteranos. Si el príncipe era católico, todos eran católicos. Para nosotros esto nos resulta extraño, porque ¿dónde queda la elección personal? Pero en esa época a nadie le importaba la elección personal. El punto era, necesitamos tener unidad y así es como la vamos a obtener. Hecho. Y así lo hicieron por un tiempo. La paz de Augsburgo estableció una situación muy interesante en el imperio. Al dar validez legal a los adherentes a la Confesión de Augsburgo, esta fue aceptada como una opción viable y el diálogo entre católicos y protestantes comienza a cambiar. Hasta entonces, lo que trataban de hacer era persuadir al otro diciendo yo estoy en lo cierto, tú estás equivocado. Esta es la razón por la cual estás equivocado, esta es la razón por la cual yo estoy en lo cierto. Pero ahora las relaciones comienzan a cambiar y en vez de tener conversaciones, tienen discusiones que se van volviendo cada vez más implacables e irreconciliables. Para las ciudades imperiales libres, esto también es interesante porque la paz de Augsburgo permite que cada ayuntamiento elija la religión para su ciudad. Cuando los príncipes cambiaban de bando, o sea, cuando pasaban de ser católicos a luteranos, o de luteranos a calvinistas, o de calvinistas a luteranos, por lo general sus súbditos no los seguían, ni tampoco se mudaban. Entonces nos encontramos con una ciudad que tiene una población protestante importante, pero cuyo ayuntamiento es católico. La religión oficial de esa ciudad es la católica, pero a la vez una buena parte de la población es protestante. Así que las cosas se vuelven cada vez más tensas. Para cuando se firma la paz de Augsburgo en el año 1555, el pobre Carlos estaba completamente agotado con todo esto. Así que Carlos tuvo que andar viajando por sus diferentes reinos para asegurarse que todo estaba bien. En un momento, al dejar España, se produce allí una rebelión que hace que deba regresar. Cuando está en España, se produce una rebelión en Alemania, así que tiene que ir para allá. Luego surge una guerra en Italia, por lo que tiene que ir allí. Siempre está apagando fuegos, y esto está bien para un hombre joven que tiene la energía para hacerlo. Pero para Carlos, que ya está entrando en los 50, es cansador. Además, en esa época el viajar no era confortable y sí era peligroso. Donde quiera que va, Carlos siente que ha fallado. No ha arrancado de raíz la herejía luterana. Los turcos han tomado la mayor parte de Hungría. Ha logrado mantener a raya a los franceses, pero perdió a Inglaterra a manos de los herejes. Así que decide entrar en un monasterio en España y dejar de gobernar. Allí vivió como monje y ya no más como rey, muriendo 2 años más tarde. Todo se le hizo muy pesado. Recordemos que fue una figura casi irónica. Por un lado, autoriza a Cortés y a otros a conquistar toda América del Sur, pero no logra mantener unido a su propio imperio.
Por el otro, manda decapitar a los frisones rebeldes, pero no logra decapitar la fe de Lutero. Por un lado, dice que esta cosa luterana es una molestia o un simple argumento entre monjes, pero por otro, está exhausto a causa de ella. Así que termina abdicando y viviendo sus últimos días en un monasterio. Pero antes de abdicar, Carlos dividió su imperio en dos. Fernando I gobernaría el Sacro Imperio Romano, y su hijo Felipe II, España, los Países Bajos, parte de Italia y las posesiones españolas en el Nuevo Mundo. Para el tiempo del Tratado de Augsburgo ya había comenzado la Contrarreforma. La Iglesia había convocado al Concilio de Trento para tratar la corrupción en la Iglesia y la teología protestante, y también había comenzado la Orden de los Jesuitas. Hoy son conocidos por sus escuelas y universidades, pero en ese entonces era un grupo militante fanático formado a fin de confrontar directamente al protestantismo. Su constitución demandaba el rechazo de toda opinión o juicio antagónico. Además, debían obediencia total al Papa. A veces utilizaban medios duros para purificar a su iglesia de la corrupción y vencer al protestantismo. Aun cuando los católicos temían su celo religioso, habrían de convertirse en una fuerza mayor en la Inquisición. No solo había conflictos entre los diferentes grupos religiosos, sino también dentro de estos grupos. Entre los luteranos estaban los seguidores de Felipe Melanchthon, que habían estado dispuestos a ceder en algunas cosas, y los luteranos genuinos, que se veían a sí mismos como los verdaderos seguidores de Lutero. Los luteranos se dan cuenta que se están destruyendo a sí mismos y que quizás los católicos logren desmantelarlos. Así que los dos teólogos principales responsables de unirlos nuevamente fueron Jacobo Andrea y Martin Schepnitz, quien en el año 1580 compilaron en el Libro de Concordia las declaraciones esenciales de la fe luterana, incluyendo los credos ecuménicos y las confesiones luteranas. Su intención fue recordar a los luteranos lo que tenían en común, las cosas que creían en forma colectiva, y así unir las diferentes facciones del luteranismo. El Libro de Concordia no es un simple documento histórico. Todavía hoy es bien relevante. Quien se vuelve pastor de la Iglesia luterana se adhiere al Libro de Concordia, lo que significa que este libro determina su confesión. Es lo que uno confiesa y la norma por la cual va a funcionar. Y es fascinante que cuando uno lo lee, es vibrante y cobra vida, tanto que a menudo las personas se quedan estupefactas por lo relevante que es para sus vidas, porque es la verdad de Dios. No es un simple documento teológico que surgió de un movimiento político. Es la verdad de Dios que contiene verdad teológica y política, pero que también habla a la vida real de las personas reales. Fernando II había logrado extirpar el protestantismo en su región. Llevó eruditos jesuitas, cerró las escuelas e iglesias protestantes y echó a todos los maestros y pastores. En pocos años logró que el Tirol pasara de ser una mezcla de protestantes y católicos a ser un territorio católico, casi rayando en el fanatismo.